En este vídeo voy a explicar cómo rellenar una capa con los colores frontal y de fondo. Por ejemplo, en este documento que tenemos aquí, esta capa de fondo, que se corresponde con la pared, vamos a rellenar de color frontal o de fondo. Estos colores los tenemos definidos en la parte inferior de la barra de herramientas con estos botones que tenemos aquí. Este sería el equivalente al color frontal, que ahora mismo está configurado en rojo, y por debajo de él tenemos el color de fondo, que estaría ahora mismo en color azul. Bueno, para rellenar una capa de color frontal o de fondo, primero tenemos que tener la capa seleccionada en el panel capas, y ahora podemos hacer el atajo de teclado mayúsculas más F5, o bien desde el menú edición, el comando rellenar. Aquí aparece mayúsculas F5. Bueno, aquí nos da diferentes opciones para rellenar. Unas de ellas son el color frontal, y si abrimos este menú también aparece el color de fondo, con lo cual si elijo color frontal y le doy a OK, efectivamente ha rellenado esa capa de fondo con el color rojo que teníamos aquí configurado. Hago control Z para deshacer. Si vuelvo a hacer ese mayúsculas F5 y elijo color de fondo, pues va a hacer lo mismo, la capa rellena de este color azul. Ahí lo tendríamos. Todos los píxeles de la capa son sustituidos por ese color azul. Tenemos alguna opción más. Volvemos al mismo menú. Podemos aplicar también ese relleno con algunas opciones de opacidad. Por ejemplo, si pongo aquí que la opacidad sea del 50% y elijo color frontal, lo va a rellenar del color rojo, pero con esa opacidad que va a hacer que solamente afecte al 50% de los píxeles. Damos a OK y ahí lo tenemos. Ese color rojo ya no tiene esa fuerza inicial, sino que tiene una opacidad del 50%. Estos colores frontal y de fondo se pueden cambiar, se pueden configurar de diferentes formas. Una primera opción es desde el panel color. Este panel que podemos tener aquí en la interfaz nos permite cambiar los colores frontal y de fondo. Si no tuviéramos el panel aquí, ya sabemos que en el menú ventana tenemos todos los paneles. Aquí tenemos el de color. Bueno, pues es una forma muy intuitiva de cambiarlo. Aquí tenemos en esta barra las diferentes tonalidades. Y haciendo un clic en el color que queramos, acabo de hacer que ese color esté puesto ya aquí en la barra de herramientas como el color frontal, ese color verde. Eso se hace así porque tenemos aquí activada esta opción. Si queremos manipular el color de fondo, hacemos clic aquí y ya elegimos el color de fondo. Por ejemplo, voy a coger un color aquí morado. Y observamos cómo efectivamente en la barra de herramientas aquí ya tenemos ese color que acabamos de elegir. Siempre tiene que estar seleccionado o color frontal o de fondo para producir ese cambio. Bueno, este panel color tiene más opciones. Por ejemplo, se pueden elegir los colores de formas diferentes desde el propio menú del panel. Por defecto tenemos seleccionado el cubo de tono, que aparece esta opción para elegir el color. Pero tenemos muchas más opciones. Cubo de brillo, cambia la forma de representarse los colores, rueda de colores, para elegir los colores con el tono, saturación y brillo, con esas combinaciones de los tres. Bueno, muchas opciones para configurar esa selección del color. Bien, además, otra forma para elegir color frontal o de fondo es hacer directamente clic en el color frontal o de fondo, ya sea aquí en la barra de herramientas o también desde aquí. Hacemos un clic y se abre el selector de color de Adobe, donde también podemos elegir de forma muy intuitiva con esta barra de tonalidad y este muestreo. Con un clic elegimos también ese color como color frontal o color de fondo. Con el color de fondo ocurre lo mismo, podemos elegir cualquier color. Más formas para elegir ese color frontal y de fondo. Bueno, pues tenemos también la herramienta del cuentagotas. La tenemos en la barra de herramientas
es esta de aquí, atajo de teclado letra I. Bueno, pues esta herramienta nos va a permitir coger cualquier color que tengamos en la imagen. Cualquier color lo convertiremos en color frontal o color de fondo. Por ejemplo, si yo quiero coger, bueno, pues este de aquí, hago clic y automáticamente pasa a ser el color frontal. Cualquiera que elijamos lo convertimos en el color frontal. Es una opción útil porque nos vale incluso para poder coger cualquier color aunque sea de un documento diferente. Por ejemplo, si me vengo aquí a otra imagen, yo puedo con la herramienta del cuentagotas coger cualquier color. Hago clic por aquí en este color marrón del caballo, automáticamente pasa a ser el color frontal y ya lo puedo aplicar a cualquier imagen. Si yo ahora hago esa opción de mayúsculas F5, pongo opacidad 100 y le doy a OK, pues me ha rellenado ese fondo con ese color que he elegido de esta otra imagen. Bueno, esta herramienta de cuentagotas vale también para configurar el color frontal o también el color de fondo. Para elegir el color de fondo haríamos lo mismo, pero con la tecla de Alt. Si pulso Alt, ese color que acabo de capturar pasa a ser el color de fondo. Con lo cual, si me vengo otra vez aquí y hago mayúsculas F5 y elijo color de fondo, acabo de rellenar con ese color. Tenemos también algunos atajos de teclado que nos pueden resultar interesantes a la hora de rellenar. Por ejemplo, si queremos configurar los colores frontal y de fondo para que sean el blanco y el negro, pulsamos la letra D. La letra D de defecto hace que se apliquen los colores por defecto de Photoshop, que son color negro para el color frontal y color blanco para el color de fondo. Letra D. Si quisiéramos intercambiar los dos colores que tengamos aquí configurados, utilizamos la letra X. La letra X los intercambia. Ahora el que estaba negro está blanco y el que estaba blanco está negro. Estos dos atajos de teclado, letras D y X, se corresponden con estos botones de aquí. Este vale para configurarlo en negro-blanco y este para intercambiarlos. Bueno, son dos atajos de teclado muy interesantes, sobre todo lo veremos más adelante cuando trabajemos con el tema de las máscaras, porque se usan constantemente el negro y el blanco. Existe otro atajo de teclado para rellenar directamente de los colores frontal y de fondo. Si hacemos atajo de teclado Alt retroceso o la tecla de borrar, Alt retroceso, estamos rellenando la capa seleccionada del color frontal. En este caso es el negro. Por el contrario, si elegimos Control retroceso, estamos rellenando la capa seleccionada del color que tengamos en esos momentos como color de fondo. Bueno, si yo cambiara esto, cojo por ejemplo color de fondo así rojo y hago Control retroceso, acabo de rellenar del color de fondo. Y al revés, si elijo como color frontal, pues cualquier otro, y hago Alt retroceso, relleno del color frontal. Bueno, son los atajos de teclado útiles porque así, de esta forma, no hace falta entrar en ese menú de mayúsculas F5 para elegir aquí color de fondo o color frontal. En ese menú de mayúsculas F5 tenemos también alguna variante más. Por ejemplo, si quisiéramos rellenar este logo que tenemos aquí, podemos encontrarnos con el siguiente problema. Yo selecciono la capa, bueno, voy a coger cualquier color para rellenar, por ejemplo de color frontal. Este mismo. Si yo quiero rellenar de color frontal esta capa, haría Alt retroceso,
pero ocurre que toda la capa se ve rellenada, pero no solamente la capa del logo, sino todos los píxeles de la capa. Voy a hacer control Z. Esta capa tiene la parte del logo con contenido, con color, y el resto es transparente, pero no respeta la transparencia, rellena la capa completa, y yo solo quiero que rellene la parte de los píxeles de color, la parte propia del logo. Bueno, para hacer eso, cuando hacemos el atajo de teclado de mayúsculas F5, tenemos aquí la opción de mantener o no la transparencia. Si elijo mantener transparencia, va a mantener los píxeles transparentes, que es lo que yo quiero. Si no lo elijo, rellenará toda la capa con el color. Así que elegimos mantener transparencia, le decimos que rellene el color frontal, le damos OK. Efectivamente, ahora sí que ha rellenado solamente los píxeles que yo quería y no toda la capa. Para eso vale esa opción de mantener transparencia, que es la que solemos tener siempre activada por defecto. Bueno, y por último, si quisiéramos rellenar ya no de color frontal ni de color de fondo, sino con cualquier otro color, pues venimos a esta opción de aquí, de color, y elegimos el color que queramos para producir ese relleno. Damos a OK. Y ahí lo tenemos. Habría una opción más, que es cuando no queramos que el relleno, bueno, voy a hacer F12 para volver a la imagen original, F12, ese atajo de teclado de volver, que nos vuelve a la última versión guardada de la imagen. Es como hacer un retroceso, un control Z masivo, con todos los pasos que hemos ido haciendo. Bueno, decía que ese comando de rellenar afecta siempre a la capa que tengamos seleccionada. En este caso, en este fondo que tengo aquí. Pero si queremos que solo afecte a una parte, hacemos una selección. Cojo, por ejemplo, el marco rectangular, hago una selección cualquiera, y ahora todo lo que yo haga de rellenar lo va a hacer solamente a la selección que tengamos activa en la capa. Es decir, si yo ahora hago, por ejemplo, ese Alt retroceso, ha rellenado con el color frontal solamente la selección que yo tenía. Bueno, podemos comprobar fácilmente si hacemos por aquí otra selección cualquiera y hacemos ahora, por ejemplo, control retroceso, pues ha rellenado la selección con el color de fondo. Si no tenemos selecciones, lo aplica a toda la capa. Si tenemos una selección activa, lo aplica solamente a esa selección, como casi siempre en Photoshop.